Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a hablar de un principio de la tributación que se suele invocar con mucha frecuencia para denunciar la fiscalidad excesiva, pero cuya determinación precisa es extremadamente difícil. Nos referimos al principio de no confiscatoriedad de los tributos o a la interdicción de los efectos confiscatorios de los tributos. Vamos a comenzar, como es natural, a hacer unas precisiones conceptuales. De acuerdo con el significado común del término, la confiscación evoca la acción mediante la cual el Estado priva de manera coactiva, de manera forzada a un individuo de bienes de su propiedad sin que medie indemnización alguna, ¿no? Y esta acción tiene su origen normalmente en la comisión de un delito de tal gravedad que justifica el apoderamiento coactivo de los bienes, generalmente vinculados al delito mismo. Es lo que ocurre con la legitimación de capitales, es lo que ocurre con el terrorismo, es lo que ocurre con la corrupción administrativa. El carácter sancionatorio, pues, de la confiscación es indudable. Naveira Casanova encuentra unas características constantes en el concepto de confiscación. Primero, un traspaso de bienes, generalmente de una universalidad. Este traspaso de bienes ocurre de un particular al Estado. La transmisión de los bienes es forzosa y quien ha sido privado de los bienes no recibe ninguna indemnización. Esto es característico de la confiscación. A los efectos de abordar el tema que nos interesa, corresponde analizar la confiscación como uno de los medios a través de los cuales el Estado limita el derecho de propiedad. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de propiedad no es absoluto, sino que enfrenta unas limitaciones que están establecidas en el propio texto constitucional. Estos límites son la consecuencia lógica de un sistema que si bien reconoce la propiedad privada y todos los derechos y garantías directos e indirectos que derivan de la misma, a la vez le atribuye a la propiedad una función social. Cuando hay una razón de interés general que está por encima del interés individual. El artículo 115 de la Constitución declara que se garantiza el derecho de propiedad y se dice que toda persona tiene el derecho al uso y goce y disfrute y disposición de sus bienes. Sin embargo, inmediatamente la norma dice que la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Más adelante, el texto constitucional se ocupa de las dos limitaciones fundamentales que enfrenta el derecho de propiedad, que son la expropiación, en el artículo 115 infine de la Constitución, y la confiscación en el artículo 116. En cuanto a la confiscación, el texto constitucional hace una formulación negativa del principio o de la facultad del Estado para ejecutarla, lo cual deja claro, pues, su carácter excepcional, y dice en los únicos supuestos en que es posible ejecutar la confiscación, que son además unos supuestos de naturaleza taxativa que solo pueden ser establecidos, o mejor dicho, que solo pueden ser ejecutados en los casos previstos por la propia Constitución. De modo, pues, que la confiscación es una medida que es absolutamente intolerable en el ámbito tributario, porque el ejercicio del poder tributario requiere necesariamente el reconocimiento de la propiedad. Es decir, el derecho de propiedad y la tributación son dos entidades que deben convivir en una relación, en una especie de relación simbiótica, para poder existir y perdurar la una por virtud de la otra, ¿no? Ya hemos dicho varias veces que, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución, toda persona tiene el deber de coadyuvar al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. La formulación de este principio revela obviamente con toda claridad cómo la tributación se erige en otro de los límites fundamentales que enfrenta el derecho de propiedad, en tanto a través del pacto constitucional todos consentimos, y ya hemos hablado bastante de eso, en que una parte de nuestra riqueza
se destine a colaborar al sostenimiento de los gastos públicos. Entonces, la privación, por decirlo de alguna manera, imperativa de una porción de nuestra propiedad conforme siempre a la Constitución y a la ley es consustancial al ejercicio del poder tributario. Sin embargo, aunque parezca paradójico, la formulación del deber de contribuir es un reconocimiento implícito del derecho de propiedad, porque la posibilidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos solo puede existir en tanto y en cuanto el sujeto pasivo de la imposición sea propietario de bienes que pueden ser entregados a título de contribución. Y bienes me refiero en sentido amplio. Todos sabemos pues que la contribución se materializa fundamentalmente en la entrega de sumas de dinero, ¿no? Luego, entonces, si la propiedad no es reconocida y amparada por el aparato estatal, la materialización de ese deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es impracticable y la tributación no puede existir sencillamente, simplemente porque la detracción patrimonial que comporta la tributación no tiene dónde realizarse si el sujeto no tiene bienes de su propiedad. Y al mismo tiempo, y en perfecta simbiosis, la garantía del derecho de propiedad necesita, para hacerse efectiva, un aparato estatal que la proteja, y esa estructura pública naturalmente requiere recursos económicos para mantenerse. Parte de esos recursos son obtenidos a través de los ingresos tributarios, y es así como se cierra el círculo virtuoso que forma el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de tributos y el pleno reconocimiento del derecho a la propiedad privada. Según apunta Naveira Casanova, no hay tributación sin reconocimiento del derecho de propiedad, lo cual es una verdad demostrada por la definición, cualquiera que sea, de lo que se entiende por tributación, en tanto detracción de riqueza de mano de los particulares hacia manos estatales. Y no podría haber reconocimiento y protección de ese derecho sin un Estado que viva alimentado por los tributos recaudados y obtenidos merced al fruto de la vigencia efectiva de ese derecho a nivel individual. Aquí es muy importante advertir, aunque parezca una aclaratoria innecesaria, que el ejercicio del poder tributario conforme a la Constitución y la ley no supone en ningún caso una violación del derecho de propiedad, pues como dije ya antes, esto entra dentro de las contribuciones a las cuales el derecho de propiedad se haya sometido de acuerdo con la propia Constitución. Como dice Rodolfo Espiso, el derecho de propiedad no ampara a nadie para no contribuir en la proporción que constitucionalmente le corresponda. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo el tributo es confiscatorio? Intuitivamente, cualquier persona puede entender que si un tributo en particular o el sistema tributario en general grava en tal medida la riqueza privada que termina por agotarla, hay confiscación tributaria. Pero usualmente esto no ocurre así. Los efectos confiscatorios de los tributos son más sutiles y suelen estar encubiertos, pero están allí y van corroyendo el patrimonio de los sujetos pasivos, frustran sus expectativas de progreso y bienestar y terminan por destruir el aparato productivo de un país hasta que lo arruinan o lo precipitan hacia la informalidad o hacia la evasión tributaria. Si la propiedad ha de ser protegida, entre otras cosas, para no agotar la fuente de riqueza que alimenta la tributación no puede convertirse jamás en el elemento destructor de esa fuente, pues se destruiría a sí misma, lo que desde luego es un contrasentido inaceptable. Como han dicho los franceses con mucho acierto, demasiado impuesto mata el impuesto. Y eso no es una simple afirmación jocosa, sino que ha sido objeto de estudio en las ciencias económicas desde hace muchísimos años, desde Jean-Baptiste Say y Adam Smith y más reciente con la famosa curva de Laffer. El economista norteamericano Arthur Laffer, basado en el teorema matemático de Rolle, teorizó que el incremento
de los tipos impositivos no necesariamente aumenta la recaudación, sino que puede tener el efecto exactamente contrario. Por la misma razón, una disminución de los tipos impositivos podría tener el efecto paradójico de un aumento de la recaudación. La FED ha formalizado de manera simple la idea de que todo aumento de la presión fiscal entraña una baja de las actividades o un aumento del fraude y la evasión, a lo cual sigue necesariamente una disminución del monto de la recaudación tributaria. Por el contrario, una disminución de la presión fiscal debería suscitar el renacimiento de la actividad económica sin que la masa toda de los tributos resulte fuertemente afectada. O dicho de otra manera, la FED estima que existe un umbral de presión máxima más allá del cual todo aumento engendra una disminución del rendimiento fiscal. Al margen de las críticas que pueden hacerse a esta teoría, que ha sido encuadrada por algunos dentro de las corrientes llamadas neoliberales antifiscalistas, y de las dificultades que ciertamente presenta su aplicación concreta especialmente ante la indeterminación de cuál es ese umbral a partir del cual la fiscalidad es excesiva y la recaudación disminuye. Resulta que no hace falta realmente acudir al teorema de Rollo, a la curva de Laffer, para entender que la fiscalidad excesiva termina por deprimir la actividad económica, anula la actividad productiva, y eso desde luego termina por disminuir el volumen de la recaudación tributaria, bien porque la actividad económica se deprime o se paraliza, o bien porque aumenta la evasión o los mecanismos de elusión ilícita. Tal como afirmaba el economista lyonés Jean-Baptiste Say en el siglo XVIII, un impuesto exagerado destruye la base sobre la cual éste se apoya. Esa es la razón por la cual nuestra Constitución, al propio tiempo que legitima el poder de imposición, mediante el establecimiento del deber de colaborar al sostenimiento de los gastos públicos, crea también el contrapeso necesario para encauzar dicho poder y hacerlo ejercitable en el tiempo, hacerlo perdurar en el tiempo, ¿no? En el sentido de no destruir, no permitir que se destruya, como he dicho antes, la fuente de la cual se alimenta justamente la tributación, que es la propia del reconocimiento de la propiedad privada y del ejercicio libre de las actividades económicas productivas por parte, desde luego, de los particulares. Hasta la Constitución de 1999 no existía en nuestro ordenamiento jurídico una norma que de manera expresa consagrara la interdicción de los efectos confiscatorios de los tributos. Sin embargo, la mejor doctrina encontraba reflejada esta prohibición en la interpretación concordada de varias normas, y en especial aquella que reconocía el derecho de propiedad, la que prohibía las confiscaciones en general y la que consagraba los principios de capacidad contributiva y justicia tributaria. Casi 10 años antes del reconocimiento de la prohibición de los efectos confiscatorios de los tributos, y como ha sido característico en toda su obra, el profesor Alan Brewer Carías se adelantaba en el tiempo y marcaba la ruta a seguir en un ámbito que, si bien no formaba parte de sus preocupaciones fundamentales, ya había recibido el inconmensurable influjo de sus múltiples contribuciones al derecho público. En el marco del 13º Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado en Montreal en 1990, Brewer Carías fue el relator general del tema dedicado a las protecciones constitucionales y legales contra las tributaciones confiscatorias.
En la traducción al español de su relatoría general, Bruber Carías hablaba ya de la constitucionalización del derecho tributario. Recuérdense que estamos en 1990, ¿no? Y hacía afirmaciones que 30 años después nos parecen verdades indiscutibles, pero que en aquel momento eran verdaderamente avanzadas, ¿no? Con la agudeza que es propia de toda su obra, Bruber Carías dice que una de las tendencias más importantes del derecho tributario contemporáneo es la constitucionalización de la materia impositiva, en el sentido de que cada vez con más frecuencia en las constituciones no solo están establecidos los principios fundamentales del sistema tributario, sino también los límites que tiene el ejercicio de la potestad tributaria en relación a los derechos y garantías de los ciudadanos y de los contribuyentes. En esta forma, el poder tributario del Estado ha adquirido una mayor estabilidad y firmeza, ya que en los textos constitucionales se encuentran establecidas la estructura, la extensión y la limitación de las facultades tributarias de los diferentes entes del Estado. Pero a la vez, las mismas constituciones limitan el ejercicio de este poder, garantizando los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Fíjense qué importante estas reflexiones de Bruber Carías realizadas en el año 1990. Por su parte, en un trabajo publicado en la revista de Derecho Tributario número 50 en 1991, el maestro José Andrés Octavio expresaba, luego de citar los artículos 99, 100, 101, 102 y 250 de la Constitución de 1961, lo siguiente: obviamente que las normas transcritas no contienen precisiones que definan la presencia del carácter confiscatorio de un tributo, pero ello es solo un problema de dificultad para el Poder Legislativo cuando dicta leyes tributarias, así como para que el Poder Judicial se pronuncie en un caso determinado. Sin embargo, es evidente que cuando la Constitución garantiza la propiedad, pero la somete a contribuciones legales, ello no implica que tales contribuciones no pueden llegar a confiscarla, porque se desnaturalizaría la finalidad de la norma, amén que violaría la disposición especial del artículo 102 que prohíbe la Constitución. Es decir, el maestro Octavio entrelazaba la regulación del derecho de propiedad, la prohibición de la confiscación, el principio de justicia tributaria y el principio de capacidad contributiva, y decía, bueno, de manera muy simple, aunque no existe una norma expresa que prohíba los efectos confiscatorios de los tributos, ello debe entenderse así por la interpretación concordada de estas normas que ya están en la Constitución, ¿no? No había pues duda entonces que aún en aquella época los efectos confiscatorios de los tributos estaban prohibidos, ¿no? Lamentablemente la jurisprudencia no fue tan progresista como la doctrina, y pasaron 10 largos años hasta que se consagró en el artículo 317 de la Constitución de 1999 la norma que establece que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios. Esta norma tuvo su inspiración en la Constitución española de 1978 y su origen en el proyecto redactado por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario en conjunto con el constituyente Alan Bruber Carías. En el proyecto presentado por el profesor Bruber Carías a la consideración de la Comisión de lo Económico y Social de la Asamblea Nacional Constituyente se incluían dos normas que eran mucho más ricas en su dimensión dogmática y tal vez más fáciles de interpretar y aplicar por los jueces que el texto que finalmente fue aprobado. Este proyecto establecía en las partes pertinentes que la carga fiscal que deberán soportar los contribuyentes por causa del pago de los tributos atenderá al disfrute general de los servicios públicos, a la preservación del ingreso mínimo vital, a la preservación de la fuente de riqueza, así como también a la multiplicidad de tributos y el carácter global del sistema tributario, con el objeto de no exceder la capacidad contributiva. Luego decía que se prohibía dar efectos confiscatorios a los tributos, a los accesorios de los tributos y a las sanciones. Lamentablemente, en desmedro pues de un sistema tributario más moderno y progresista, el proyecto no fue aprobado y en cambio quedó la norma
que tenemos hoy en día, que es el artículo 317 de la Constitución. La realidad es que el problema nunca ha sido comprender que un tributo que tenga o que lesione gravemente el derecho de propiedad hasta el punto de extinguirlo es inconstitucional. El quid del asunto está en determinar cuándo un tributo es en tal grado lesivo del derecho de propiedad que puede ser confiscatorio, ¿no? La jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 3 de junio de 2001 en el caso Cervecería Polar del Centro ha señalado al respecto lo siguiente: a los poderes públicos les está prohibido el establecimiento de tributos o sanciones tributarias que puedan amenazar con absorber una parte sustancial, esto es importante, una parte sustancial del derecho a la propiedad del contribuyente, con la negativa consecuencia que tal situación conlleva al extinguir la fuente generadora del tributo y el posterior daño que tal situación ejerce en la ya mermada economía del país. Esta sentencia es muy importante, lamentablemente terminó por no hacer nada, pero la declaración que contiene es muy importante. Villegas dice que cuando el impuesto grava el capital es confiscatorio porque el mismo lo que debe pechar son los ingresos o los frutos que éste produce, pues de lo contrario el capital se extingue. O como decía la célebre frase del revolucionario Mirabeau, derechos sobre los frutos son impuestos, mientras que derechos sobre los fondos son pillaje. Una expresión extraordinariamente gráfica, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 19 de febrero de 2004 en el caso Caribe Motors ha sostenido que este principio funciona como una verdadera interdicción de imposición por el legislador de cargas fiscales exorbitantes que hagan nugatorio el libre y efectivo ejercicio del derecho a la propiedad de los sujetos obligados a cumplir con el pago del tributo establecido en la ley. De allí que se afirme, sin que exista una regla precisa para la determinación del límite que no puede ser rebasado por el Estado en ejercicio de su potestad tributaria, que un tributo es confiscatorio de la propiedad cuando absorbe una parte sustancial de esta o de la renta, es decir, cuando priva al sujeto pasivo de la relación tributaria de la posibilidad de usar, gozar, disfrutar y disponer de cualquiera de sus bienes en desconocimiento de su real capacidad contributiva. En nuestra opinión, aparte de su clara conexión con la garantía del derecho de propiedad y con la prohibición general de confiscación, la norma que prohíbe los efectos confiscatorios de los tributos está íntimamente vinculada a los postulados fundamentales de la tributación y el análisis de estos principios en su relación con la no confiscatoriedad va a permitir perfilar mucho mejor, con mayor profundidad, el alcance y el contenido de esta prohibición. El primero y más importante de estos principios que nutren la prohibición de no confiscación en materia tributaria es sin duda el de la capacidad contributiva, la interdicción de los efectos confiscatorios de los tributos y del sistema tributario integralmente considerado. No exige solamente, y esto digamos que es obvio, que un tributo no tenga un tipo del 100%, sino que tenga unos tipos reales que afecten solo aquella parte de la riqueza del sujeto pasivo que puede ser entregada sin que se afecte el llamado mínimo vital necesario para subsistir decorosamente. Como dice el viejo adagio, ¿no? Primum vivere dende tributum solvere. Pero además, sin que se frustren, y esto es importantísimo, las lógicas y razonables expectativas que se derivan de la propiedad privada, de la libertad de empresa y del legítimo deseo de prosperar económicamente en una sociedad que persigue el progreso de todos de acuerdo con los postulados que están en la propia Constitución. Pero el tributo
confiscatorio no solo es, como hemos visto, un atentado a la garantía del derecho a la propiedad privada y una violación flagrante del principio de capacidad contributiva, sino que también comporta una lesión del derecho que tienen todos los ciudadanos de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, de dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente y otras de interés social, de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución. Del mismo modo en que el poder tributario no puede destruir el derecho de propiedad, tampoco puede impedir el ejercicio de la libertad de industria y comercio, porque de esa forma también se quebranta una garantía constitucional fundamental y también se atenta con una de las fuentes fundamentales de las cuales se nutre la tributación, de modo que termina esto siendo pues un absoluto despropósito, ¿no? El peso económico que suponen los tributos para el desarrollo de una actividad lucrativa, y esto es muy importante hoy en día, debe ser soportable para una empresa que trabaja en condiciones normales, Imagínense si eso tendrá importancia cuando la empresa trabaja en condiciones absolutamente anormales como las que vive nuestro país y las que ahora vive el mundo entero, pero nuestro país tiene muchos años viviendo en unas condiciones económicas completamente anormales. Y además esta tributación debe dejarle al propietario un beneficio justo, acorde con las expectativas asociadas a la creación de riqueza y al libre ejercicio de la industria y del comercio, desde luego legítimos, ¿no? Por el contrario, si un tributo no es soportable para una empresa porque le impide llevar a cabo la actividad económica en condiciones que permitan la generación de utilidad o sin impedírselo, se lo hace extremadamente difícil, no cabe la menor duda que el tributo está teniendo, en ese caso en particular o en el caso de muchas empresas o del sistema tributario en general, efectos confiscatorios. Un tributo con efectos confiscatorios produce además un quebranto en la relación proporcional que debe existir entre el hecho imponible y la obligación tributaria, porque en el caso concreto la hipótesis de incidencia prevista por la ley va a desencadenar una carga expoliatoria y desde luego injusta sobre el sujeto pasivo, que no es lo que ha querido la Constitución al poner como límite del ejercicio del poder tributario principios como el de capacidad contributiva y el de justicia tributaria, y principios como el del derecho al progreso económico, a la libertad económica y el deber del Estado de proteger o propender con sus acciones a la elevación del nivel de vida del pueblo y a la protección de la economía, ¿no? Repugna todo ideal de justicia el que los contribuyentes tengan que tolerar el ejercicio de un poder tributario que paulatinamente merma su riqueza hasta hacerla sucumbir. No hace falta pues un notable esfuerzo intelectual ni nada por el estilo para entender que es injusto por definición el sistema tributario, que como consecuencia de los efectos confiscatorios generados por el conjunto de los gravámenes que aplica o por un tributo en particular, termina por empobrecer al ciudadano común, quiebra las empresas, desestimula las actividades económicas productivas y termina, como dije antes, fomentando la huida hacia la economía informal o hacia la evasión tributaria y la elusión ilícita. Vamos a ver seguidamente cómo se manifiestan en la práctica las dos vertientes fundamentales de los efectos confiscatorios de los tributos. El primer ámbito dentro del cual se pueden producir efectos confiscatorios de los tributos se da cuando, por el uso de ficciones o de presunciones o de interpretaciones erróneas de la ley tributaria, se llega a que la imposición recaiga sobre hechos que no son manifestaciones
de capacidad contributiva según el presupuesto hipotético definido o escogido por el legislador como hecho imponible. En este caso se produce una detracción patrimonial que es ajena al legítimo ejercicio del poder tributario, del poder de imposición y al cumplimiento cabal del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, porque la exacción no deriva de los hechos tipificados en la ley como imponible, sino, como he dicho, de ficciones, presunciones o de interpretaciones torcidas de la ley tributaria que inciden sobre la determinación final del tributo. Lo cierto es que cuando el tributo incide sobre un hecho que no es calificable como una verdadera manifestación de capacidad de contribuir, se produce una detracción patrimonial que no encuentra asidero en el poder de imposición ni en el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de manera que allí los efectos confiscatorios son absolutamente evidentes. La otra posibilidad, de acuerdo con la definición que hemos ofrecido, que puede darse en la práctica, es de orden cuantitativo. Vale decir, se produce cuando el tributo o su aplicación en el caso concreto no guarda una relación proporcional y razonable con respecto a la capacidad contributiva absoluta o relativa del sujeto incidido. Este es un caso un poco más difícil porque es complicado establecer dónde está el límite exacto cuya superación nos permite calificar como confiscatorio un tributo. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, si tiene una tasa del 35% es confiscatorio, o tiene que ser del 40%, o ya una tasa del 34% podría considerarse confiscatoria, o tendría que llegar al 80% para ser confiscatoria. Es muy difícil establecer ese límite cuantitativo, ¿no? Y además, la otra pregunta en este caso, ¿tendría el legislador que establecer un límite estático o a partir del cual el tributo o cualquier tributo devendría confiscatorio? Pero es que el asunto es mucho más complicado, porque entonces, por ejemplo, el impuesto al patrimonio tiene una tasa del 0,25% que, si se ponen a ver, pues es una tasa verdaderamente razonable. El problema es que el impuesto al patrimonio se solapa con el impuesto sobre la renta y además se suma a la otra gran cantidad de tributos que se aplican en nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo importante? Mirar si un tributo en particular tiene efectos confiscatorios o el sistema tributario venezolano definitivamente es confiscatorio cuando se consideran los tributos nacionales, estadales y municipales, y los tributos fiscales y parafiscales. Esa es la gran pregunta, ¿no? Es muy difícil establecer una regla general, ¿no? para todos esos casos, y pareciera que es la evaluación del sistema en conjunto y cómo se relacionan los tributos unos con otros, como he dicho, por ejemplo, este caso paradigmático del impuesto sobre la renta con el impuesto al patrimonio, que no se complementan, sino que se solapan. Esos son los puntos donde realmente cabe preguntarse si hay efectos confiscatorios. A pesar de todas estas dificultades prácticas que genera la aplicación de la interdicción de los efectos confiscatorios de los tributos, hay casos patentes en nuestra legislación de estos efectos confiscatorios. Yo, por razones de tiempo, solo me voy a referir a un caso emblemático que además lo acabamos de vivir o lo estamos viviendo en este momento, para tratar de mostrar de manera gráfica, verdaderamente gráfica, cómo un tributo puede tener efectos confiscatorios. Y se trata del caso del desajuste de la unidad tributaria y cómo este desajuste ha convertido el impuesto sobre la renta en un tributo confiscatorio, ¿no? La unidad tributaria permaneció subvaluada durante mucho tiempo, y aun cuando este año fue aumentada en un 3000%, aún con este aumento no llega a recoger ni siquiera de cerca el flagelo
inflacionario que azota a este país desde hace muchísimo tiempo. El desajuste de la unidad tributaria supone varios efectos perversos. El primero es la virtual eliminación del umbral mínimo o mínimo imponible que proscribe toda posibilidad de tributación o de gravamen con el impuesto sobre la renta que recaiga sobre el llamado mínimo vital. Ustedes saben que de acuerdo con el artículo 77 de la ley de impuesto sobre la renta, el mínimo imponible está en 1.000 unidades tributarias de enriquecimiento neto, o sea, en 1,5 millones de bolívares de ingreso anual o en 1.500 unidades tributarias de ingreso bruto, es decir, en 2.250.000 bolívares. Si el salario mínimo sin cestatique socialista son 400.000 bolívares mensuales, pues nadie se podría beneficiar y de hecho no se beneficia del mínimo imponible. Para que el mínimo vital fuera medianamente restablecido, o mejor dicho, el mínimo imponible fuera medianamente restablecido y se respetara el mínimo vital, la unidad tributaria debería estar como mínimo, y valga la redundancia de la palabra mínimo, en 10.000 bolívares. Pero además el desajuste de la unidad tributaria también supone la inoperatividad del sistema de tramos de la tarifa número 1, aplicable a las personas naturales residentes, lo que supone a su vez la conculcación de la garantía constitucional de la progresividad del tributo, porque la mayor parte de los ingresos de las personas naturales sujetos pasivos del impuesto sobre la renta van a caer en el tramo 8 de la tarifa número 1 prevista en el artículo 50 de la ley, con lo cual van a terminar siendo gravados con la alícuota máxima del 34%, ¿no? Y finalmente, el desajuste de la unidad tributaria supone la neutralización total de la capacidad moderadora de los desgravámenes especiales o del desgravamen general llamado desgravamen único, así como las rebajas, que son elementos indispensables para minorar la base imponible y dimensionar el impuesto sobre la renta de acuerdo con la capacidad económica real y no meramente nominal de los contribuyentes. Por ejemplo, el desgravamen único es de 774 unidades tributarias, o sea, bolívares 1.161.000, lo que equivale más o menos en este momento a $4 según la tasa de cambio publicada por la tasa de cambio de referencia publicada por el Banco Central de Venezuela. $4, ¿no? Es el desgravamen único, algo verdaderamente vergonzoso, ¿no? Entonces, la conjunción de estos efectos perniciosos constituye una violación flagrante, grotesca y categórica, ostensible, como ustedes le quieran poner, de la Constitución, desde los cimientos del Estado de Derecho y Justicia, pasando por los derechos y garantías reconocidos por la Carta Fundamental hasta los principios que gobiernan el sistema tributario. Es decir, esto viola la Constitución de arriba a abajo, vertical y horizontalmente, ¿no? Porque el tributo va a incidir sobre el mínimo vital del que hablamos un poco al tratar el tema de la capacidad contributiva. Recuerden que los tributos encuentran un límite infranqueable en el derecho al mínimo vital, más allá del cual toda tributación está absolutamente proscrita por resultar confiscatoria. Se trata de un derecho complejo que se nutre de varios derechos humanos recogidos implícita o explícitamente en la Constitución y de otros derechos y garantías que están expresamente regulados en la Constitución. Betty Andrade, que tiene un trabajo importantísimo dedicado a esto y que citaré en la bibliografía correspondiente en la descripción del video, sí, dice el mínimo existencial o mínimo vital presupone la posibilidad del hombre de hacerse de los medios para su subsistencia sin depender para ello del Estado.
está representado por la esfera excluida de tributación que no evidencia una verdadera capacidad contributiva, dado que no implica la existencia de elementos excedentarios de la renta de los cuales puede extraerse una porción para la satisfacción de necesidades colectivas. Este mínimo debe ser definido no en función de los gastos mínimos para la subsistencia, sino para una existencia digna, acorde con el esfuerzo de cada persona y permitiendo su desarrollo social, económico y educativo. Aquí quiero recalcar, ¿no?, que los ciudadanos no solamente tienen derecho a subsistir, a sobrevivir, sino que tienen derecho a progresar económicamente, a tener una vida digna, a prosperar, y eso no es una aspiración o solamente una aspiración legítima. No solo es un problema de justicia social, sino que se trata de derechos que están consagrados en la Constitución Nacional y que la tributación no puede violar, y si lo viola, entonces la tributación es confiscatoria, como hoy en día es la Ley de Impuestos sobre la Renta, una ley radical y absolutamente confiscatoria con respecto a las personas naturales. Bien, espero que esta sesión haya sido de interés para ustedes y nos vemos muy pronto para hablar del principio de justicia tributaria. Muchísimas gracias y que estén muy bien.